continuidad de lo que ha sido la serie acerca de la unidad. Diga conmigo, somos uno. Y la unidad como requisito. No podemos nosotros avanzar a ninguna parte de nuestra vida si no nos mantenemos unidos. Yo me imagino una familia a la hora de salir de vacaciones y emprender un viaje. Imagínate si todos quisieran ir a un lugar diferente. Para eso necesitamos ponernos de acuerdo. Por eso la ley del acuerdo establece la unidad. Y hay una ilustración que me gusta mucho acerca de un padre que tenía muchos hijos y todos sus hijos estaban peleando a cada rato. No se llevaban bien, tenían muchas diferencias, vivían discutiendo, vivían peleando. Y un día el papá les dijo a todos que trajeran cada uno una vara de madera. Agarró todas las varas de madera, las juntó, las amarró y les dijo que intentaran romperlas. Cada uno intentó romper la vara, pero no tuvo éxito. Luego el papá las desamarró y les dijo ahora, le dio una a cada uno, intenten romperlas, y fue con facilidad romper cada vara. La enseñanza de esto, lo que el padre quiso darle a sus hijos, es que cuando estamos unidos es muy difícil ser quebrados. Cuando estamos unidos es muy difícil ser derrotados. Por eso la unidad como requisito indispensable nos da la firmeza y la fortaleza para alcanzar el propósito en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir un amén a eso? Por eso, por haber sido creados a imagen de Dios, necesitamos socializar al igual que Él. Dios nos creó como seres para comunicarnos unos entre otros, para socializar entre otros. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace la unidad. No podemos estar unidos si no tenemos un hilo de comunicación. Hello. Un matrimonio no puede estar unido si no hay una comunicación correcta. Dos socios en un negocio no pueden estar unidos si no saben comunicarse para estar en la misma frecuencia y andar en la misma dirección. Por eso hemos sido creados, hemos sido hechos para tener comunión, no solamente con el Señor, sino para tener comunión entre nosotros, los hermanos de la fe. Y la palabra comunión quiere decir tener una unión en común. Comunión significa unión en común. Estamos unidos para un fin en común. Por eso cuando esa necesidad no se logra satisfacer, comenzamos a sentirnos solos. Cuando la necesidad de estar unidos no se logra, comenzamos entonces a aislarnos, a desvincularnos, a sentirnos solos. Y este es un sentimiento que todos nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, nosotros los hijos de Dios tenemos una promesa, y es que el Señor dijo: no te dejaré, no te desampararé, no te dejaré solo, ni te dejaré sola. ¿Cuántos pueden aplaudir su gloria? Por eso, para hablarte de unidad, es importante hablarte acerca de la soledad. ¿Por qué? Porque las personas que no permanecen unidas es porque son personas individuales, porque son personas que les gusta aislarse, no saben andar, no saben caminar en unidad. Y por eso las personas que no saben caminar en unidad, lo único que van a promover es la división. División de pensamiento, división de creencias, división, como lo vimos la vez anterior, dos tipos de visión dentro de un mismo lugar. Por eso en una casa no pueden haber dos visiones. En una casa, en un hogar, en una familia no pueden haber dos visiones. Tenemos que ir todos en la misma dirección. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, para hablar de unidad tenemos que hablar de soledad, porque la soledad se origina por un sentimiento de desconexión. Hello. La soledad se origina por un sentimiento de desconexión, y esto puede ser causado por múltiples razones. Una de ellas es cómo crecemos a través del rechazo.
al sentirnos excluidos de ciertos grupos sociales, ser rechazados o despreciados por nuestros padres, y al estar separados de quienes amamos o lejos de un hogar. Pero podemos llegar a sentirnos solos aunque estemos rodeados de personas. ¿Cuántos han sentido esto alguna vez en su vida? Todos nosotros hemos estado rodeados de personas, rodeados de amigos, pero al mismo tiempo nos sentimos solos. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de desconexión, de separación. Por eso la soledad conyugal, cuando nosotros no tenemos una pareja, una relación amorosa por largo tiempo, comienza a ser preocupante. Las solteras digan amén. Y te comienzas a angustiar. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones por la desesperación de que algún día no vamos a alcanzar o a encontrar lo que realmente queremos? Gente que se casa porque dice, se me está yendo el tren. Hay gente que se casa porque todo su círculo social ya está casado. Pero esa no es la razón para casarnos. Hay gente que se casa porque se siente sola. ¿Hay alguien aquí? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre soledad y estar a solas? Por eso es importante distinguir esto. Es importante distinguir lo que es estar solo o sentirse solo, porque la soledad es algo que no buscamos, mientras que estar a solas es una elección. Por eso siempre he dicho, la soledad no es mala consejera, como mucha gente dice. La soledad no es mala consejera, la soledad te enseña muchísimo a conocerte a ti y a conocer a Dios. Y aprovechar ese tiempo para invertirlo en muchísimas cosas que vas a necesitar cuando ya no estés solo. Porque cuando ya no te encuentras solo y tienes una familia y tienes un matrimonio, te vas a acordar mucho de aquellos momentos de soledad que tenías. Y vas a decir, Por eso es importante aprovechar los tiempos y entender que una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. El sentimiento de soledad no es lo mismo que a la convivencia física de la soledad. Hay gente que son muy sociables, sanguíneos por naturaleza, gente que le encanta tener muchas amistades, pero les gusta tener su espacio a solas. Yo soy de las personas que me gusta tener mi espacio a solas. No soy de muchos amigos, pero soy amigo de la gente. Soy amigo de las personas. Cuando alguien me necesita, ahí voy a estar. Y eso es unidad. Unidad no es el compinche. ¿Se dice aquí compinche en dominicana, sí? Eso no es unidad. La gente cree que unidad es compinche y te toma fotos todos los días para subirla todos los días en las redes sociales con todos tus compinches. Y la gente me dice, ay, que mira cuántos amigos tiene. Eso no es unidad. Amigo es aquel que está cuando realmente lo necesitas, no el que te llaman todos los días. ¿Hay alguien aquí hoy? Me gusta mucho estos mensajes cuando la gente está muy en silencio. Mira, lo interesante de la palabra unánimemente. En el griego es homotumadón, de homos, que significa mismo, diga conmigo mismo, y tumos, que significa mente, diga conmigo mente. El mismo pensamiento. La unidad se manifiesta en el mismo pensamiento de un matrimonio, de una relación, de una familia y de una iglesia. El mismo pensamiento significa un común acuerdo de mutuo consentimiento, mantener la unidad de grupo, ser todos de una sola mente, es decir, el mismo pensar y compartir un mismo propósito. Eso es la unidad. Por eso la última oración de Jesús fue esa:
¿Acaso usted no ha escuchado un dicho que dice: el buen hijo se parece al padre? De tal palo, tal astilla. ¿Por qué? Porque representamos lo mismo. No solamente en una genética biológica, sino también en una genética emocional que es aprendida, y en una genética espiritual. Por eso Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Por eso el discípulo se parece al líder. No tiene que hablar como el líder, no tiene que caminar como el líder, pero debe parecerse al líder. Porque es el mismo ADN. La misma palabra lo dice: baja por la cabeza, desciende por las barbas y recorre todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque está hablando de un solo cuerpo en una misma dirección, pensando todos lo mismo, pensando todos de forma igual, igualitario. Ese es el pensamiento. Hace poco estaba hablando con una joven. Había orado por ella y le pregunté cómo se sentía después de la oración. Y me dijo: pastor, todo bien, gracias a Dios. Y ahora estoy aplicando el 7x7. Yo dije: ¿el qué? El 7x7. Y yo sé, ¿será algún libro o algo? Y le pregunto, digo: ¿y qué es eso del 7x7? Es que mi líder me enseñó a orar 7 minutos por 7 días. Le dije: mira, mija, Dios no quiere 7 minutos. Dios quiere tu vida. Dios quiere tu corazón. Eso es ritualismo puro. Yo no sé de dónde te enseñaron eso. Yo no enseño eso. En nuestra iglesia no enseñamos ese tipo de ritualismo. Yo no enseño ritualismo. Entonces tú no necesitas, imagínate, me imagino que pondrás un cronómetro para orar ahí 7 minutos. 3 minutos. Ese es ritualismo. Ritualismo. 7 pasos de libertad en Cristo. Y si en el tercer paso me libero, tengo que hacer los 7. Queremos encapsular a Dios a métodos. Queremos meter a Dios en métodos, y Dios no es un Dios de métodos. Dios no es un Dios de rituales. Dios trata con cada quien de forma diferente. Pero en la unidad es donde está la fuerza. En la unidad es donde avanzamos. En la unidad es donde ocurren los milagros. En la unidad es donde se manifiesta el Espíritu Santo de Dios, y ahí ocurrirán cosas maravillosas. Alguien tiene que decir un amén a eso. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 1. Nosotros seguimos escribiendo el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, así se titula. Hechos de los Apóstoles. Hasta el capítulo 28 llega el libro de los Hechos. Sin embargo, nosotros seguimos escribiendo Hechos 29, Hechos 30, porque seguimos escribiendo el libro de los Hechos acá en la tierra. Pero en el capítulo 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿cómo? Juntos en el mismo lugar. Y es interesante porque dice: estaban todos juntos en el mismo lugar. Esto no establece algo geográfico o físico solamente. Lo que la palabra quiere decir que estaban todos juntos es que tenían un mismo sentir, es que tenían un mismo pensamiento, y que todos estaban en el mismo lugar. Habla de la ley del acuerdo, porque estar todos en un mismo lugar pero no querer estar en ese lugar establece división. Hay gente que no quieren estar en su trabajo, pero solo porque reciben un 15 y un último permanecen allí, aunque su espíritu, su mente y su corazón no están en ese lugar. Hay gente que sirven en las iglesias porque creen que de esa forma recibirán una recompensa de parte de Dios. Hay gente que sirve en las iglesias pensando que si hacen eso, Dios los va a bendecir. No, servimos en la iglesia porque ya Dios me bendijo.
Servimos en la igleia, en la casa de Dios, porque yo estoy en deuda con el Señor y yo necesito agradar a Dios a través del servicio, que es una forma de amar a Dios y de manifestar mi amor hacia Él. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte. Dice que estaban todos juntos en el mismo lugar. Pero el verso siguiente dice, de repente, diga conmigo, de repente. Me encantan los de repente de Dios, porque los de repente de Dios hacen que tu historia cambie en un segundo, hace que tu vida cambie de la noche a la mañana, hace que ese de repente, algo que tenías tiempo esperando, suceda de forma instantánea. Y solamente los de repente de Dios van a ocurrir en tu vida donde se manifiesta la unidad. Porque el de repente vino después del texto bíblico que dice estaban todos juntos en el mismo lugar, y luego dice de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos, y aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos, diga conmigo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Pero hay gente que no están unidas y andan por ahí hablando en lenguas. Hay gente que no están conectadas a una visión y andan profetizando y andan viendo visiones y andan orando por la gente cuando nadie le dijo que orara. Andan imponiendo manos por ahí buscando reconocimiento y buscando que le halaguen por el don que tienen. Habla Jehová. Diga conmigo, el de repente de Dios se manifiesta como acto seguido de la unidad. Si tú lo crees, dime un fuerte amén. Mira, en el libro de Efesios capítulo 4 verso 3 dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu, no del compinche. La unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos en todos. No servimos a dos dioses diferentes. No tenemos 3, 4 tipos de dioses. No hay diferentes tipos de fe, no hay diferentes tipos de esperanza. Hay una sola esperanza y es Cristo Jesús. Hay una sola fe que se cree mediante el Espíritu Santo y la salvación. Y es por eso que hay un solo Dios, Padre de todos nosotros. Por eso somos llamados hijos de Dios. En el libro de Filipenses capítulo 2 verso 1 dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Yo me da tanta tristeza ver tantos videos hoy que un predicador tirándole a otro. Ahora todo el mundo hace videos predicando. Nunca en su vida han predicado, ahora todo el mundo hace videos predicando. Y saben más que todos. Y los videos son de tiradera, de que esto y de que el otro, y que ya, y que alguien dijo esto, pero eso no es así. O que la Biblia no dice eso. ¿Dónde están los teólogos? No saben nada de hermenéutica, no saben nada de exégesis, no saben nada de homilética. Y ya son predicadores porque saben hablar bien delante de una cámara. Ojo, no le estoy tirando a nadie. La gente dice, el pastor vino tirándole a alguien. No, si usted piensa eso, que el Señor reprenda tu pensamiento.
Hay gente que dice, yo no sé qué es lo que está pasando en la iglesia, que el pastor está tirando y tirando. No, es el Espíritu Santo. Y si tú sientes que estamos tirando, pues eso es para ti entonces, cógelo. El que le quede el sombrero, que se lo ponga. Porque la palabra edifica, confronta y corrige. Eso es lo que hace la palabra. Si usted quiere una iglesia donde le estén profetizando carros, casas y cuentas bancarias llenas, váyase para otra iglesia entonces. Aquí se habla palabra para edificar el cuerpo de Cristo. Yo estoy predicando lo que dice la palabra, no lo que dice Carlos León. Eso es lo que dice la palabra. Y Pablo no está vivo ni se congrega aquí. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Si usted va a hacer un video y va a hablar de la palabra, que hable para edificar y confrontar en amor, no para estar hablando mal de otro, o no para estar descalificando lo que otro dijo o hizo. O vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, cosa distinta a lo que hoy se enseña. Yo escucho a gente decir, mira, nadie es mejor que yo en esto. En humildad nadie me gana. Es más, voy a escribir un libro, Mi humildad y yo. Así se va a llamar, Mi humildad y yo. Dice, debemos considerar a nosotros como superiores. En estos días mi hijo me decía, yo papá, de verdad que yo me doy cuenta cómo usted, aún teniendo la razón, le da la razón a las demás personas. Yo sí, porque no se pelea para tener la razón. Si tú sabes que tú tienes la razón en algo, no tienes que pelear para tener la razón. No tienes que discutir para tener la razón. Los casados digan amén. Usted lo que tiene es que tienes razón. ¿Ya? Y ahí las peleas más peligrosas se terminan diciendo, tienes razón. Tienes razón. Considerar a los demás como superiores a uno mismo. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesús es Dios. Y en la tierra nunca consideró ser igual a Dios. Habló con humildad, pero al mismo tiempo con honra, honrando siempre a Dios. Y esa será la próxima serie, honra. Porque aquí la gente no sabe nada de honra. Aquí la gente no sabe honrar. Mire, mi suegra, que construyó este edificio, que levantó y parió de su vientre pastores en las naciones. Sus últimos años de vida, que la tuve yo como una reina ahí en mi casa, nadie la visitaba. Nadie, ninguno de esos hijos que salieron, nadie iba para allá, ni siquiera a llevarle un dulce, nada. Y ¿sabe lo que me decía la gente? Es que el dominicano es así. Pues yo me rehúso a creer eso. Y me rehúso a pensar eso, porque aquí no se camina por la cultura de un país o de una nación. Aquí se camina por la cultura del reino de Dios. A mí no, usted no tiene pasaporte dominicano, mexicano, venezolano, ecuatoriano. Usted tiene un pasaporte del reino de los cielos, ciudadano del reino de los cielos. Somos peregrinos y extranjeros de esta tierra, dice la palabra. Y si usted quiere tener éxito, no puede pensar como dominicano, ni como venezolano, ni como costarricense, ni como ecuatoriano, ni como gringo, mucho menos. Se tiene que pensar como ciudadano del reino de los cielos. Por eso, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Esa es la pregunta que yo siempre me hago. ¿Qué haría Jesús? Dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Jesús, siendo Dios, dijo, yo vengo a servir. Y a manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, el pecado corta las relaciones y nos separa de Dios. Desde que yo sé que una persona, con evidencia o lo que sea, habla mal de mí, yo corto esa relación. La corto, de raíz la corto.
Yo voy a estar para esa persona como un hijo de Dios, como un pastor, como un ministro del evangelio, pero la relación la corto. Punto. Ay, pastor, pero eso no es lo que haré. No, Cristo dijo eso. Cristo dijo: el que no está conmigo está contra mí. Lo dijo Jesús. Y aquí usted no puede ser más bueno que Dios. Y usted, le recuerdo, tiene 2 mejillas. Hay que poner la otra mejilla. No, pues tiene 2. ¿Por qué? Porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser un pendejo. Y me perdona la expresión. Como no estamos transmitiendo, lo puedo decir. Sí, porque la gente cree que como tú eres pastor o eres cristiano o eres cristiana, pueden abusar de ti. No. Uno solo era el que iba a la cruz, fue Jesús, yo no. Yo no. Podemos ver estas consecuencias del pecado que corta las relaciones, porque si una persona está hablando mal de ti, o está diciendo cosas de esta iglesia, o está diciendo cosas de tu familia, o cosas de tu matrimonio, ¿eso es pecado? Eso es considerado en la palabra como pecado. Y el pecado, ¿qué hace? Corta las relaciones, te separa de Dios. El pecado te separa de Dios. Dios no va a decir, aunque tú estés pecado, dice: mira, como quiera, ven que yo te amo, ven conmigo. No. Porque el pecado trae separación. Por eso Satanás te va a inducir al pecado, te va a llevar al pecado, te va a conducir al pecado. ¿Para qué? Para que termines como separado de Dios, no en unidad con el Señor. Por eso la santidad te lleva a estar cada vez más unido con Dios. Gracias por su amén. Veamos las consecuencias que tuvieron Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, y yo nunca vi en el relato a Dios diciéndole a Adán y a Eva: mira, ¿sabes qué? Yo los perdono, quédense en el Edén. Total, eso es suyo, yo se los di. ¿Qué hizo? Los sacó del Edén. Separación, ¿por qué? Porque no había unidad con el Señor. Cuando no tienes unidad con el Señor, cualquier serpiente vas a sentarte a escuchar. Potéalo y me etiqueta porque ya se me olvidó. La desobediencia de Adán y Eva dañó su relación con el Creador y los hizo vivir separados de Él. Y más tarde, ¿qué hizo Caín? Mató a Abel, a su hermano Abel. ¿Por qué? Por el pecado de la envidia. Hoy el pecado continúa causando el mismo patrón: separación. Celos, envidia, odio, violencia. Gente que han abandonado ministerio, servir a Dios por simplemente celos, por envidias, pleitos, contiendas, diferencias. Cosas que, déjame darte la noticia, nunca van a dejar de estar. Si eso gobernara mi vida, yo hoy no estuviese aquí. 25 años sirviéndole al Señor. Tú tienes que ver de todo, tienes que saber que hay de todo. Yo he visto de todo, hasta lo que usted nunca va a ver. Se muere y no va a ver lo que yo vi. Lo que he tenido que vivir. Llegar a una nación con $20 y llegar a donde Dios me trajo y escuchar a gente decir: es que yo no puedo. Provoca darle con el micrófono. ¿Cómo que no puedes? Si yo pude, tú puedes. Lo que pasa es que no estás dispuesto a dejar tu pecado. Lo que pasa es que no estás dispuesto a dejar el chisme, la murmuración, la crítica, el juicio, los celos, la contienda, la envidia, todo. Como no estás dispuesto a dejar nada de eso, no puedes estar en unidad con el Señor. No puedes permanecer unido. Y la unidad que no tienes con Dios no la tendrás en tu matrimonio. La unidad que no tienes con Dios no la tendrás con tus hijos. La unidad que no tienes con Dios no la tendrás en tu trabajo, ni en el ministerio, ni en ningún lado. Porque baja por la cabeza y desciende por las barbas y recorre el cuerpo. Por como el Espíritu Santo mora en nosotros los creyentes para darnos orientación, para darnos enseñanza, para redarguirnos. Ahí podemos experimentar la unidad con otros cristianos. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo da testimonio de quiénes somos. ¿Y sabe cómo yo puedo saber que usted no tiene el Espíritu Santo? Cuando usted no tiene discernimiento de una persona que realmente viene con malas intenciones.
de gente que te va a embaucar en negocios, en relaciones. Dice, no, usted no tiene la cantidad de idea de veces que yo he tenido que rechazar ofertas de negocio, pero digo, no, por más dinero que eso me vaya a dejar, yo no voy a hacer ese negocio con esa persona. ¿Por qué no? Punto. El Espíritu Santo da testimonio de quiénes somos, porque ese es el espíritu de la unidad. Cuando tú estás en unidad, hasta la gente misma te dice, tú eres de Global. Sí, porque sí, tú te pareces a los de esa iglesia, a los de Global. Una vez yo estaba predicándole a una joven en una tienda. Era la que me estaba atendiendo, era una óptica. Y comienzo a decirle que viniera a la iglesia. Y me preguntó, ¿dónde queda esa iglesia? Mira, esta iglesia queda aquí, en una esquina de la church. Ah, pero esa iglesia es de rico. Y yo le dije, amén. Deberías ir para que te hagas rica también. Y date cuenta que no estoy invitando solamente a ricos. Sí, el pensamiento de la gente. ¿Por qué? Porque sienten el rechazo. Tú vas a hablar lo que tienes dentro. Dice que la palabra que hablamos de lo que está lleno el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si tú lo único que haces es murmurar, de eso es lo que está lleno tu corazón. Si tú lo único que haces es juzgar y criticar, de eso está lleno tu corazón. Si tú de lo único que haces es hablar mal, de eso está lleno tu corazón. Tienes que recibir al Espíritu Santo, tienes que arrepentirte, tienes que aceptar a Jesús en tu corazón para que tu vida cambie. Porque ser cristiano aquí adentro lo hace cualquiera, es fácil. Pero tus acciones y tus palabras son lo que demuestran verdaderamente si tú eres un hijo o una hija de Dios. No porque vengas acá a la iglesia, no porque levantes tus manos y adores a Dios. Eso no te hace un cristiano o una cristiana. Y por eso, cada día, la gente va a desertar más y más. Porque no están dispuestos, no están dispuestas a dejar lo que los mantienen atados a un pecado que te separa de Dios. Si ya tú eres un hijo de Dios, entonces haga el vivir en unidad con los demás como una prioridad. Esa debe ser nuestra prioridad. Hechos capítulo 2, verso 41 dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Imagínate, con una predicación de Pedro, donde el Espíritu Santo se manifestó en unidad, en armonía, unánimes, juntos, se convirtieron 3,000 personas en un instante. Y usted piensa y cree que cuando aquí levantan la mano 30 personas, wow, mira, sí, yo celebro una como si fuera 1,000,000, la celebro igual. Pero esto ocurrió hace más de 2,000 años. ¿Y qué estamos haciendo? Siempre he dicho, de manera jocosa, debería considerarse pecado venir a la iglesia y no traer a nadie. Hello. Dice luego, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. No en el 7x7. En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. De hecho, más adelante usted lee que dice, y vendían todas las cosas para suplir las necesidades de los demás, de los más necesitados. Imagínate. Tenían todo en común. Si alguna vez, mire, en estos días he tenido una epidemia de hormigas en mi casa.
Y dice, ¿de dónde salieron estas hormigas? Le dije a mi esposa que estamos muy dulces. Y yo las miraba y yo decía, wow, ¿cómo trabajan en unidad las hormigas? Es impresionante. Es más, si una viene y ve que el pedazo de dulces es muy grande, porque ella puede levantar solamente 20 veces su tamaño, más de ahí no puede, ella regresa y busca a todo el equipo de hormigas y regresa para que entre todas puedan levantar el pedazo de dulce y llevárselo. Yo digo, si las hormigas, que no son seres como tú y como yo, saben trabajar en unidad para lograr el objetivo, ahí no hay una persona que esté buscando protagonismo. Ahí no hay una hormiga que dice, aquí la líder soy yo, el líder soy yo, aquí la que sabe más soy yo. No, todas trabajan en unidad para lograr el objetivo. Ellas tienen varias características que realmente necesitamos admirar: su preparación, su cooperación, perseverancia, diligencia y unidad. ¿Por qué no podemos ser así? Romanos 16:17 dice: ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan ¿qué? En aquella época había esa gente, imagínate. Mire, causar división no necesariamente significa que una persona se va a ir a montar otra iglesia, hablando en términos ministeriales. No, eso no significa eso. Ya eso es el resultado final del comienzo de esto. Pero el apóstol Pablo le recomienda a la iglesia: cuídense, porque había dentro de la iglesia. ¿Por qué yo tengo que traer estas enseñanzas? Porque esto pasa en todas las iglesias del mundo. Y porque es importante que usted tenga el conocimiento de su palabra, para que pueda desarrollar el discernimiento. Usted no puede desarrollar discernimiento si no tiene el conocimiento de su palabra. El discernimiento no viene por obra y gracia del Espíritu Santo. No, el discernimiento viene cuando usted conoce la palabra de Dios. Si usted no lee la Biblia, olvídese de que usted va a tener discernimiento. Porque la palabra es viva y eficaz y va a revelarse la palabra de Dios en tu interior. Y dice: correrán como ríos de agua viva. Cuídense de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Imagínate tú. ¿Te das cuenta de lo que dice Pablo? Pareciera incongruente, pareciera antibíblico, anti Dios, falta de amor, falta de gracia, falta de misericordia, falta de todo. Pero Pablo dice: apártense de ellos. Porque la Biblia habla de falsos profetas. Y si hay falsos profetas, porque hay verdaderos. Habla de falsos pastores. ¿Por qué? Porque si hay falsos pastores, porque hay verdaderos también. Un día estaba yo en la fila de un banco y delante de mí estaba una señora que estaba conversando con otra y ella le decía: yo no creo en los pastores. Yo no sé si ella me conocía y lo estaba diciendo con toda la intención, pero yo no creo en los pastores. Y yo me metí en la conversación. Le dije: mire, ¿sabe qué? Yo tampoco. ¿Verdad que sí? Sí, yo creo en Dios. Y como yo soy pastor, yo creo en Dios, no creo en la gente. ¿Usted es pastor? Y le dije: pero yo la entendí, no se preocupe, yo la entendí. Sí. No vayas a los médicos. Hay médicos que hacen mala praxis. No te montes en un avión nunca, porque hay aviones que se caen. Hello. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los que no conocen la palabra. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho, pero quiero que sean ¿qué? Astutos para el bien, pero inocentes para el mal.
Otra versión dice astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Imagínate que el apóstol Pablo compara la astucia del creyente y del Hijo de Dios con el animal que representa a Satanás, la serpiente. Dice astutos como la serpiente y mansos como paloma. Una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. Dile a la persona que está a tu lado, tenemos que dejar de ser el eslabón perdido. ¿Tú sabes que cuando no hay un eslabón la cadena no continúa? ¿Sí o no? Pero eso pasa en el mundo espiritual, en la vida del creyente, del cristiano y la cristiana. ¿Por qué? Porque el eslabón perdido probablemente sea yo. Si no conoce un eslabón perdido, probablemente sea usted. ¿Por qué? Porque si yo no estoy en mi posición, en mi lugar que el Señor me encomendó, esto entonces va a flaquear. No es que no va a continuar, sí va a continuar, porque no somos indispensables, ninguno, ni yo. Somos necesarios, pero no somos indispensables. El día que usted se cree indispensable, el Señor te dice, quítate. Elías fue corriendo cuando lo iban a matar, después de asesinar a 400 profetas de Baal. Y va donde Dios y le dice, ¿qué vas a hacer, Señor? Soy el último profeta, el único profeta que te queda. ¿Qué vas a hacer? Imagínate Dios agarrándose los cabellos. ¿Qué voy a hacer? Y le dijo a Elías, ve y prepara Eliseo porque tú vas a morir. Ya, se acabó tu tiempo, papito. Tú no eres indispensable. Tú no eres indispensable, ni Elías. Imagínense usted y yo que no llegamos ni a la sombra de Elías. Hay que invitarle a ponerse de pie en esta hora. Diga conmigo, un cuerpo. Es lo que somos. Somos un cuerpo. Por eso Dios adopta a las personas en su familia sin tener en cuenta la raza, género, denominación. La fe en Jesús es lo único que importa. Dice la palabra que fuimos adoptados por Dios y nos dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Imagínense, nos dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos adoptados. ¿Por qué hijos adoptados? Te voy a explicar el trasfondo teológico. Dice su palabra que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y está hablando de los judíos, que hasta el día de hoy creen que Jesús fue un profeta más, no el Salvador. Ellos están esperando a Elías. Actualmente ellos siguen esperando a Elías, el profeta Elías, porque fue arrebatado en vida. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Estaba diciendo en arameo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ellos pensaban que él estaba llamando a Elías. ¿Y sabes por qué somos hijos adoptados? Y esto es lo maravilloso. Porque aún hasta un judío, cuando se convierte al evangelio, es un hijo adoptado. ¿Sabes por qué somos hijos adoptados? Porque la ley judía establecía que un hijo biológico podría ser retirado de la herencia. Pero si usted tenía un hijo adoptado, según la ley judía, no podías nunca retirarlo de la herencia porque era adoptado. Tú y yo tenemos una herencia que nunca nos será quitada porque somos hijos adoptados de Dios para cumplir su gloria en esta tierra. Alguien tiene que decir un amén. Diga conmigo, un espíritu. El Espíritu Santo mora en todos aquellos que aceptaron a Jesús como su Señor y su Salvador. Aunque seamos diferentes por fuera, como creyentes todos tenemos
al Espíritu Santo, que nos guía. El Espíritu Santo es como ese GPS, el que te da discernimiento, el que te orienta, el que te lleva de la mano, el que te dice sí o no, el que te dice calla o el que te dice habla. El Espíritu Santo es el que te da la unción para que las personas sean liberadas, para que los cautivos sean liberados, para que los enfermos sean sanados. Por eso la manifestación del Espíritu Santo solamente se logra en la unidad. Dios no patrocina llaneros solitarios. Pastor, pero yo veo gente que no se congrega, yo veo gente que hace esto y Dios los usa. No, no es que Dios los usa, es que el don es irrevocable. Como el don es irrevocable, puede haber una persona que tiene dones y aún estando en pecado los dones van a operar, pero esa persona va a rendir cuenta de eso. Y aún una persona llena de muchísimos dones se puede ir al infierno, porque el don no te lleva al cielo. Te lleva al cielo cuando le entregas tu vida y tu corazón a Jesús y cumples con todas estas cosas que están en la palabra. Un mismo espíritu. Es tan maravilloso porque cuando hay un mismo espíritu, todo funciona correctamente. Todo funciona correctamente. Cuando hay un mismo espíritu, no hay envidia. Cuando hay un mismo espíritu, no hay tiradera. Cuando hay un mismo espíritu, recibes la corrección. Cuando hay un mismo espíritu, no quieres descalificar lo que otro dijo porque tú no lo entendiste. Porque que tú no lo hayas entendido no quiere decir que lo que la otra persona dijo estuvo mal. Porque no lo entendiste, porque no tienes el espíritu. Diga conmigo, una esperanza. Nosotros como creyentes compartimos una misma esperanza, una esperanza en común. ¿Sabes cuál es esa? Que el Señor Jesús vendrá por su iglesia, que la segunda venida de Jesús está a la puerta y que vamos a ser arrebatados para ir a una boda del Señor Jesús con su novia, que es la iglesia, y que de ahí vamos a vivir por la eternidad. Imagínate, esa es nuestra esperanza. Por eso cuando perdemos un ser querido en Cristo, la palabra dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa es nuestra esperanza, que vamos a reencontrarnos con esos seres que han muerto en Cristo Jesús. Que esto simplemente es pasajero, que este mundo cada día se pondrá peor. No te voy a mentir ni te voy a engañar, las cosas no van a mejorar. Pero aquel que está en Cristo Jesús obtendrá victoria tras victoria. Caminará de gloria en gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Diga conmigo, un Señor. Por eso el señorío de Cristo se extiende a todas las personas. Por eso el señorío habla de gobierno, habla de autoridad, habla de sometimiento. La gente quiere desarrollar liderazgo, pero no quieren desarrollar sometimiento. Y ese es el problema. Que cuando quieres desarrollar liderazgo, pues ya tu vida va a depender de ciertas cosas. Y que hay cosas que no puedes hacer porque representas a Cristo. Y como representas a Cristo, vas a tener a alguien por encima de ti que te dirá: esto sí, esto no. No quieres eso, pues no desarrolles liderazgo. Porque eso es el liderazgo. Yo siendo pastor de mi iglesia, ¿verdad? Yo soy en la cabeza de esta iglesia. Yo tengo por encima de mí autoridades que me tengo que someter.
Ellos no se meten en nada de lo que se haga de la iglesia. Ellos es conmigo que tratan. Porque tengo mi mentor, porque tengo alguien que me pastorea, tengo alguien que me aconseja. Pero yo no voy a entender esto si yo no entiendo que el Señor Jesús es mi Señor. Si yo no entiendo que Jesús es mi Señor, no voy a entender la autoridad de la tierra. No podemos ser uno creyendo que podemos ir en contra de lo que Dios ha establecido. Diga conmigo, una fe. Los creyentes están unidos en una sola fe. Y en esta fe que se basa en varias verdades esenciales. El Señor Jesús es Dios. Vino a la tierra sin pecar. No cometió pecado. Murió por nuestros pecados. Resucitó de los muertos. Ascendió a los cielos donde está sentado a la diestra del Padre. Esa es nuestra fe. De que yo sé que sé porque sé que mi Redentor vive. Que mi Señor vive. Y por eso el libro de Mateo dice, Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Cuando nos reunimos como iglesia, podemos estar completamente seguros que Dios está en medio de nosotros. Y aunque a veces no podamos sentirle, ciertamente Él está, aunque no lo sientas. Ha de manifestarse, aunque no lo sientas. No dijo Jesús que a veces estaría allí, sino que ciertamente ahí estaría Él. Dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Cuando dice donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, no está hablando solamente de 3 personas reunidas de forma física o presencial. Habla de 3 personas reunidas en mi nombre, del poder del acuerdo y del poder de la unidad. No hay nada más poderoso, iglesia, que saber que estamos unidos en un mismo espíritu. La unidad va a hacer que tu matrimonio camine conforme a la voluntad de Dios. La unidad va a hacer que tu familia camine en la misma dirección que el Espíritu Santo te ha dado a ti. La unidad va a establecer que tus negocios caminen y produzcan conforme a la voluntad de Dios, porque hay unidad dentro de la iglesia. No significa que no habrá diferencias, que no habrán múltiples talentos diferentes, formas de pensamientos diferentes, pero hay una sola cosa que nos une y que nos hace caminar en la misma dirección a pesar de las diferencias. En la diversidad es donde crecemos. En las diferencias es donde crecemos. Un esposo y una esposa no pueden ser los dos iguales, sino uno de ellos estaría de más. Los dos tienen que ser diferentes para complementarse, no para completarse, sino para complementarse. Saber, como dice la palabra, que el ojo no puede decirle al oído no te necesito. La mano no puede decirle al pie no te necesito. Porque a donde va la cabeza va el cuerpo. Diga conmigo, a donde va la cabeza va el cuerpo. Levanta tus manos a Él. Adórale.